El día de hoy se va a tocar el tema de la incompatibilidad de los públicos. Concepto número 2020-6000-114-331. Se espera igualmente siendo supervisores de algunos contratos. De igual manera, esto llegará a discusión con un juez de la República. Es preciso indicar que, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que debe reunir a quien aspira a ingresar o a permanecer al servicio del Estado, deben estar consagradas en forma expresa y clara en la Constitución y en la ley. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia dictada el 8 de febrero del 2011, respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consideró lo siguiente: las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa. Su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o luris, excepto en lo favorable. Están definidas en tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional. Artículos 179, 197 y 267 Constitución Política. Y además hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio. Conforme a lo anterior, las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. Ello quiere decir que tienen un carácter prohibitivo y por consiguiente estas son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley, y su interpretación es restrictiva, razón por la cual no procede la aplicación analógica ni extensiva de las mismas. La Ley 850 del 2003, frente a la naturaleza jurídica de las veedurías ciudadanas, refiere en su artículo 1 que se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos aspectos y niveles en los que se empleen los recursos públicos con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán, por iniciativa propia u obligatoriamente, a solicitud de un ciudadano o de una organización civil, informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles, a también de un medio de amplia difusión en el respectivo para que ejerza la vigilancia correspondiente. Facultad de constitución de las veedurías ciudadanas. Todos los ciudadanos, en forma plural o a través de organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley, podrán constituir veedurías ciudadanas. Procedimiento. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos procederán a elegir de una forma democrática a los veedores,
Luego elaborarán un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La Corte Constitucional se pronunció sobre la naturaleza jurídica de las veedurías ciudadanas en sentencia C-292 del 2003, magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet, el cual estableció naturaleza, forma de constitución y ámbito de actuación y propósitos de las veedurías ciudadanas. El artículo 1 del proyecto define las veedurías ciudadanas como un mecanismo democrático de representación para ejercer la vigilancia sobre la gestión pública de las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativos y de órganos de control, así como la convocatoria de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o contrato de la prestación de un servicio público. Ello no es otra cosa que la concreción del mandato señalado en los artículos 103 y 270 de la Carta, en la medida en que permite la creación de organizaciones de naturaleza privada, pero encargadas de velar por la transparencia en la gestión pública, particularmente en la correcta utilización de los recursos públicos y por la debida prestación de los servicios públicos. La actividad de participación en el control no puede ser invadido por el Estado, quien tiene que otorgar los espacios para que la sociedad intervenga de manera directa en dichas actividades. Por lo mismo, quienes participan en tal actividad no pueden convertirse en servidores públicos ni su actividad estimarse como función pública. Este punto lo encuentra la Corte de especial importancia, pues por lo pronto el constituyente no ha adoptado una decisión definitiva sobre la manera de ejercer dicho control. Por lo pronto, dentro del cálculo del constituyente, ello no es una posibilidad y por lo mismo debe entenderse los mecanismos de participación como instancias abiertas a ulteriores desarrollos. Con todo lo anterior, en manera alguna significa que las veedurías ciudadanas se conciban como un mecanismo que pueda suplir las funciones encomendadas por la Constitución a las autoridades del Estado, específicamente a los organismos de control y vigilancia. Esa misma situación explica entonces por qué un veedor no puede ser asimilado a un servidor público. De acuerdo con la Corte Constitucional, las veedurías ciudadanas son un mecanismo democrático de representación que ejerce la vigilancia sobre la gestión pública de las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y los órganos de control por intermedio de los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias cuya naturaleza es privada. Asimismo, dispuso esta corporación que quienes participan en la veeduría ciudadana no pueden obtener la calidad de servidores públicos ni su actividad considerarse como función pública. En ese sentido, un veedor no puede ser asimilado a un servidor público. En mérito de lo expuesto, la mencionada Ley 850 del 2003, en su artículo 19, al referirse frente a las inhabilidades para ser elegido veedor ciudadano, determina que impedimentos para ser veedor, cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa sobre el cual se ejerce veeduría. En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados y congresistas. De conformidad con la norma transcrita y para el análisis, se encuentra impedido para ser veedor ciudadano cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa sobre el cual se ejercen la veeduría. Entonces, es muy claro que estas funciones no se deben relacionar con la obra, contrato o programa sobre el cual se pretende ejercer veeduría. Esto lo explica claramente el artículo 19 de la Ley 850 del 2003. De los fenómenos o de lo que se ha visto hasta el momento ha sido la presunta intervención
de algunos supervisores de contrato que utilizando la figura sindical han realizado veedurías ciudadanas a algunos contratos de civil. Específicamente, se agradece. Gracias y feliz día.